y doy clases de la técnica Tiffany, emplomado, mosaico e iniciación al fusing aquí en Color Glass Shop. Hoy os vamos a contar cómo podéis elegir una cinta de cobre. Las cintas de cobre vienen en rollos de unos 33 metros y las hay de diferentes anchuras. En la parte exterior, como vemos, son todas de color cobre. Lo que varía es la parte interior. Hay tres tipos diferentes: el interior en cobre, el interior en negro y el interior en plata. Dependiendo del tipo de vidrio que vayamos a usar, utilizaremos una u otra. En general, para vidrios opalescentes podemos utilizar tanto la de interior negro como la de interior cobre, porque tanto si patinamos como si no patinamos de efecto final, el interior de la cinta no se va a ver. En el caso de trabajar con vidrios transparentes, es recomendable utilizar la cinta de interior negro, porque tanto si patinamos como si no patinamos, el resultado es prácticamente el mismo. En cambio, si utilizamos la cinta de color cobre interior, el resultado es que acabamos viendo ese color cobre del interior. La cinta de cobre con el interior plata es ideal para trabajos en espejos, ya que el reflejo que produce es plateado igual que el mismo espejo. También, si trabajamos con vidrios transparentes y no queremos patinar, el resultado final, al ser la soldadura del mismo color, queda igual en el interior que en el exterior. Este sería el ejemplo de la cinta de color cobre en un vidrio translúcido. Vemos que al realizar la soldadura, como queda en color plateado, el interior de color cobre queda visible. Este ejemplo es para la cinta de cobre con interior negro. Aquí vemos en un vidrio translúcido. La diferencia está en el resultado final, sin pátina o con pátina, pero vemos que el interior sigue siendo negro, tanto en un caso como en el otro. En este caso, para este vidrio translúcido, hemos utilizado la cinta con el interior plata. Por un lado tenemos el acabado con pátina, por el otro lado el acabado sin la pátina. Vemos la diferencia. Otra característica que tenemos que tener en cuenta es el ancho de las cintas de cobre. Las hay de 5,7 milímetros y 6,4 que son las más utilizadas. Las de 5,7 son muy adecuadas para vidrios de 3 milímetros y la de 6,4 es más indicada para vidrios de grosor de 4 milímetros. Independientemente del ancho de la cinta, la que sea más adecuada para cada grosor de vidrio, tenemos que tener en cuenta también el tipo de proyecto que queremos hacer. Si el acabado que queremos es de una soldadura fina, utilizaremos siempre una cinta lo más estrecha posible. Si queremos un resultado de soldadura más ancho, más grueso, utilizaremos una cinta más ancha. Otra opción de proyecto o trabajo es el tipo sándwich. ¿En qué consiste? En poner entre dos vidrios cualquier otro tipo de material. Puede ser papel, puede ser tela, puede ser hilo. Entonces necesitaremos un ancho de grosor bastante amplio para que ocupe las dos superficies. En este caso, la cinta de 8 o de 9 milímetros y medio sería ideal.
En el mercado encontramos diferentes marcas. Esta es la de Copperfoil, tenemos la de Venture Tape y la de nuestra marca, Color Glass Shop.